gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Salud comunitaria y familiar. 4. Clase número 6. Tengan en cuenta que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Saludos a todos. En la semana anterior, como parte del tema enfermedades transmisibles, estudiaron los contenidos relacionados con las características epidemiológicas de las enfermedades de transmisión digestiva y las medidas necesarias para su control. En el día de hoy, estudiarán los aspectos relacionados con la epidemiología de las enfermedades transmitidas por contacto de piel y mucosas, lo que les permitirá ayudar a controlar y disminuir los efectos de las mismas en la población. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de reconocer la escabiosis, pediculosis, rabia y leptospirosis como enfermedades transmisibles por contacto de la piel y mucosas, a partir de los componentes de su cadena epidemiológica, periodo de incubación y transmisibilidad, y aplicar medidas dirigidas a su control, a partir de las características epidemiológicas que las identifican. Como es conocido por ustedes, existen diferentes vías para la transmisión de enfermedades. Una de ellas es por contacto de piel o membranas mucosas en el hombre, lo que constituye la puerta de entrada de enfermedades como la escabiosis, pediculosis, leptospirosis y rabia, las cuales estudiaremos en la actividad de hoy. Comenzaremos a desarrollar la escabiosis, también conocida por el nombre de sarna, roña, rasquera, salpullido inglés o salpullido portugués. Se trata de una infestación humana por el Sarcoptes escabei, variedad hominis. Es esta una infestación de la piel causada por un ácaro cuya penetración se manifiesta por pápulas, vesículas o surcos lineales que encierran el parásito y los huevos. El síntoma fundamental es el prurito de predominio nocturno que suele afectar a varios miembros de una familia o comunidad cerrada, el cual se presenta al mes del contacto infectante en caso de una primera infección y desde las 24 horas después
del contacto en pacientes reinfectados. Este prurito inicialmente es localizado y en pocos días se generaliza. La escabiosis se expresa en los adultos en los espacios interdigitales de las manos, la superficie de flexión de las muñecas, los glúteos, genitales externos, codo, cara anterior del hueco axilar, cintura pelviana y la areola mamaria fundamentalmente, mientras que en los niños pequeños las lesiones predominan en el cuero cabelludo, cuello, cara, pliegues, palmas de las manos y plantas de los pies. Su diagnóstico se confirma al localizar el ácaro en su surco e identificarlo al microscopio. Como complicaciones de la enfermedad, puede presentarse el prurigo escabiótico y la infección secundaria por estreptococo beta hemolítico, que puede desencadenar una glomerulonefritis aguda de alta gravedad. La escabiosis es una infestación muy extendida en todo el mundo, existiendo alrededor de 300 millones de casos anualmente y considerándose una endemia en muchos países. En la antigüedad se consideraba una enfermedad de la pobreza y la falta de higiene, pero en estos momentos afecta a personas de todos los niveles socioeconómicos, sin distinción de cumplimiento de normas de higiene personal, sexo, raza o edad, y se ha observado un predominio en niños menores de 2 años. Pasaremos ahora a describir la cadena epidemiológica de esta enfermedad. Su agente infeccioso es el ácaro Sarcoptes scabei, que penetra en la piel labrando un surco en el estrato córneo, y tras la cópula el macho muere y la hembra profundiza en el surco, donde pone entre 2 y 3 huevos diarios durante las 4 o 5 semanas que dura su vida. Posteriormente, las larvas salen de los huevos a los 3 o 4 días y alcanzan el estado de adulto en 3 semanas, volviendo a reiniciar el ciclo biológico. El hombre es su reservorio exclusivo, aunque existen otras especies de Sarcoptes procedentes de los animales que pueden vivir en su piel pero sin reproducirse. Es de señalar que este es un parásito obligado del hombre y fuera de la piel sobrevive solo 2 o 3 días. Su puerta de salida la constituye la piel del reservorio, es decir, la piel del hombre infestado. Para explicar la vía de transmisión de la escabiosis, es necesario conocer que esta enfermedad es una enteroparasitosis relativamente frecuente, que se transmite por contacto directo de piel con piel infestada, y a veces a través de sábanas, toallas y ropas, si éstas han sido contaminadas inmediatamente antes. En algunos casos, el hombre puede adquirir la enfermedad por contacto con animales infestados, sobre todo perros, el cual porta el Sarcoptes scabei variedad canis, pero este ácaro no se reproduce en él, como ya se ha mencionado. Por otra parte, la puerta de entrada del agente infeccioso en el hombre es la piel, la cual es perforada en 2 o 3 minutos, ocasionando un surco en forma de elevación lineal de pocos milímetros de longitud que corresponde al túnel subcórneo excavado por la hembra del ácaro, capaz de desplazarse unos 5 milímetros cada día. Al final del mismo existe una pápula o vesícula de 2-3 milímetros de diámetro donde está el parásito. Se puede afirmar que todas las personas constituyen huésped susceptible de esta enfermedad.
En relación al periodo de incubación, se ha comprobado que es variable. Por ejemplo, en personas que no hayan estado expuestas anteriormente a la infestación, los síntomas se presentan entre 2 y 6 semanas después del contacto, y en aquellas con anteriores ataques del ácaro, entre 1 y 4 días después de nuevas exposiciones. Asimismo, el periodo de transmisibilidad se produce mientras existan ácaros en la piel. La escabiosis requiere de medidas de control donde es básico el tratamiento del enfermo y los contactos. Por ejemplo, sobre el agente y el reservorio se debe realizar diagnóstico de certeza y notificación de brotes, aislamiento del paciente y los convivientes hasta que hayan sido tratados de manera satisfactoria, indicación de baños con agua tibia y jabón antes de acostarse, así como tratamiento específico con lociones que contengan insecticidas eficaces, como la permetrina al 5%, lindano al 1% o benzoato de bencilo, siempre del cuello hacia abajo por todo el cuerpo y repitiéndolo a los 7 días. Sobre la vía de transmisión, es oportuno realizar medidas de control higiénico general y personal, así como desinfección concurrente mediante el lavado y hervido de la ropa interior y de cama que se haya utilizado durante las 48 horas antes del tratamiento y durante el mismo. En caso del huésped susceptible, es de vital importancia la promoción de salud y la prevención dirigida al modo de transmisión de la enfermedad, la realización precoz de su diagnóstico y el tratamiento oportuno de los pacientes y contactos. Es necesario puntualizar que toda persona que haya tenido contacto con la piel de un infestado, incluidos familiares, compañeros de habitación, prestadores de salud directos y contactos sexuales, deben recibir tratamiento y todos los miembros de la casa o convivientes deben realizarlo el mismo día. La pediculosis es otra de las enfermedades a estudiar. Se trata de una infestación en el hombre, causada por 3 variedades de pedículos humanos o piojos, donde cada tipo afecta a una parte diferente del cuerpo, como es el cabello de la cabeza, las cejas y las pestañas, el cuerpo como tal y la zona pubiana. Sus 3 variedades son hematófagas y cuando se alimentan, inyectan con su saliva sustancias vasodilatadoras y anticoagulantes que provocan una reacción del cuerpo expresada en prurito intenso e inmediato, aunque en ocasiones, cuando la infestación es severa, tarda unos días en aparecer. Se puede presentar además escoriaciones e infecciones secundarias con linfoadenitis regional. En todas partes del mundo son comunes los brotes causados por piojos de la cabeza, los cuales pueden afectar a las personas de cualquier edad, pero son los niños en edad escolar los de más riesgos, y dentro de estos, las niñas tienen una mayor predisposición. Se estima que entre el 5 y el 15% de los niños y niñas en edad escolar están infestados por piojos. De forma general, existe mayor prevalencia en el sexo femenino que en el masculino, y su aparición no tiene predilección por alguna estación del año, nivel socioeconómico o cultural de la persona, ni con sus hábitos higiénicos. Otra infestación
es la causada por piojo del cuerpo y del pubis, la cual es más frecuente encontrarla en los adultos en relación con los niños, en personas vagabundas y en épocas de catástrofes y guerra, pues son comunes en poblaciones con mala higiene personal, que se bañan o se cambian de ropa con poca frecuencia. Aunque en condiciones favorables, los piojos pueden sobrevivir fuera del huésped hasta 3 o 4 días, en general no son capaces de hacerlo más allá de 15 o 20 horas, por la temperatura y la necesidad de alimentarse frecuentemente. Pasaremos ahora a explicar la cadena epidemiológica de la enfermedad, en la que se reconocen 3 especies infestantes para el hombre como agentes de la misma. Ellos son el Pediculus humanus capitis o piojo de la cabeza, que afecta exclusivamente la cabeza, principalmente la zona de la nuca y detrás de las orejas, donde la temperatura es más constante y el pelo sufre menos roturas. El Tirius pubis o piojo púbico habita en el pelo púbico y sus proximidades, como es el abdomen, los muslos, tórax e incluso en las cejas en caso de parasitación extensa. Este tipo de infestación se relaciona con malos hábitos higiénicos, considerándose además una infección de transmisión sexual. Y por último, el Pediculus humanus corporis o piojo del cuerpo o carángano, que afecta al cuerpo y es frecuente en personas con hacinamiento y suciedad. Vive en las costuras de la ropa donde también pone las liendres y es capaz de transmitir enfermedades por su capacidad de actuar como vector de algunas, como el tifus epidémico, la fiebre de las trincheras y la fiebre recurrente epidémica. Otro elemento de la cadena epidemiológica lo constituye el hombre como reservorio exclusivo de la enfermedad, pues a pesar de que existen piojos en animales inferiores, se ha comprobado que ellos no tienen la capacidad de afectar al hombre. La puerta de salida de estos parásitos es a través del cabello, las cejas y las pestañas en el caso de la variedad capitis, mientras que para la variedad corporis es el cuerpo y la ropa, y para el piojo púbico o ladilla, los vellos de la zona pubiana y de las piernas. Su vía de transmisión fundamental es el contacto con personas infestadas o con sus objetos personales como sombreros, gorras, bufandas, peines o ropas. Los piojos púbicos en particular son transmitidos con mayor frecuencia a través del contacto sexual. Es necesario puntualizar que los piojos no vuelan, ya que no tienen alas y las 6 patas de las que disponen tampoco están preparadas ni dispuestas para saltar. Sin embargo, su movilidad es grande y se desplazan con facilidad, lo que hace reconocer que el contacto con las personas infestadas es fundamental para la transmisión de la enfermedad. La puerta de entrada al organismo humano del piojo de la cabeza es a través del cabello, las cejas y las pestañas, mientras el piojo del cuerpo lo hace mediante este y la ropa. De igual manera, el piojo púbico penetra por los vellos de la zona pubiana y en ocasiones por los vellos de las piernas. Para esta infestación, cualquier persona expuesta constituye su huésped susceptible. Otro aspecto importante en esta enfermedad es el periodo de incubación, el cual oscila alrededor de 2 semanas, pues en condiciones favorables, las larvas salen de las liendres entre 7 y 10 días, siguiendo la etapa de ninfa
que dura entre 7 y 13 días para alcanzar la madurez sexual a las 2 semanas, lo que marca la secuencia de reproducción de los piojos y por tanto la aparición de la enfermedad. En cuanto al periodo de transmisibilidad, se ha comprobado que mientras existan piojos vivos o liendres, existe la enfermedad. Las principales medidas a desarrollar en la pediculosis están dirigidas a su agente y reservorio, la vía de transmisión y el huésped susceptible. Sobre el primero se debe realizar diagnóstico de certeza encontrando piojos adultos, ninfas o liendres, notificar los brotes, lograr aislamiento evitando el contacto físico con personas y objetos infestados, y aplicar tratamiento específico con insecticidas eficaces como la permetrina, benzoato de bencilo y lindano, lo cual deben revisar en el libro Fundamentos de Salud Pública 2, capítulo 17, Enfermedades Transmisibles, que aparece en el CD de la asignatura. Sobre la vía de transmisión, se deben orientar medidas de control higiénico dirigidas a la vivienda y la ropa, así como al mantenimiento de una adecuada higiene personal, además de realizar desinfección concurrente de la ropa de vestir y de cama, peines y otros utensilios de uso personal con agua caliente o insecticidas. Y en el huésped susceptible es fundamental la promoción de salud sobre la ventaja de mantener adecuada higiene del cabello y detectar tempranamente la infestación, así como examinar y tratar oportunamente a todos los convivientes y a otros contactos estrechos. Pasaremos ahora al estudio de la leptospirosis, también conocida como enfermedad de Weil, enfermedad de porqueros, fiebre de los arrozales, de los cañaverales y de los pantanos. Esta enfermedad es considerada una zoonosis, es decir, una infección transmisible en condiciones naturales de los animales vertebrados a los seres humanos. Es una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta principalmente a los animales, los cuales son fuente de infección para el hombre, el que puede expresar clínicamente fiebre, cefalea, escalofríos, malestar intenso, vómitos, dolores musculares y conjuntivitis. En ocasiones se observa meningitis e ictericia, insuficiencia renal, exantema, anemia hemolítica y hemorragias de piel y mucosas. En términos generales, esta enfermedad presenta dos fases: una leptospirémica o febril, que desarrolla un cuadro infeccioso agudo de 7 a 10 días, y otra leptospirúrica o inmune, que se prolonga desde semanas a meses. La letalidad es baja, pero puede llegar al 20% en pacientes con íctero e insuficiencia renal. El diagnóstico se confirma por aislamiento de leptospira en sangre en los primeros 7 días. En el líquido cefalorraquídeo entre el cuarto a 10º días y en la orina después del 10º día. También por la elevación de los títulos de anticuerpos mediante sueros pareados o técnicas de inmunofluorescencia. Existen diferentes factores de riesgo para la leptospirosis, como son las condiciones ambientales de lluvias abundantes, desborde de aguas residuales durante las inundaciones, suelos no ácidos, altas temperaturas,
urbanización descontrolada hacia zonas periféricas sin saneamiento, presencia de basuras, infestación por roedores, criaderos clandestinos de animales, así como deficiente tratamiento de los residuales pecuarios y la limitada disponibilidad de medios de protección, entre otros. La distribución de esta zoonosis es mundial, pero son las zonas rurales las más afectadas, al igual que los países tropicales, y es poco frecuente en las regiones polares. Incluso en los países del Cono Sur es considerada una enfermedad reemergente. Se estima que por cada 100.000 habitantes en países tropicales y subtropicales enferman por esta causa entre 4 y 100 personas, que el sexo masculino es el más afectado y que el pico de incidencia es la cuarta década de la vida. Entre los elementos de la cadena epidemiológica de esta enfermedad se encuentra el agente infeccioso, que es una espiroqueta perteneciente al género Leptospira, la cual vive en medios alcalinos y prefiere ambientes húmedos como las aguas estancadas o suelos anegados. De ella se conocen dos especies, la Leptospira interrogans y la Sacrophytica biflexa, siendo la primera la patógena para el hombre y los animales, identificándose en ella 23 serogrupos y más de 200 serovariedades. Es de significar que la inmunidad en el hombre es específica a una serovariedad y surge después de la infección o inmunización. Los reservorios de esta enfermedad son animales salvajes y domésticos, como las ratas, que son portadoras del serotipo Ictero hemorrhagiae. Los cerdos portan el serotipo Pomona, el ganado bovino el serotipo Arjo, los perros el Canícula y los mapaches el Autumnalis, entre otros. La puerta de salida del germen en los animales infectados lo constituye el meato uretral con la orina, la cual contamina aguas, alimentos y terrenos. Es necesario señalar que las leptospiras pueden permanecer durante largos periodos en los túbulos renales del animal, siendo excretadas con la orina sin estar el animal enfermo, incluso estando inmunizado. El hombre es el huésped accidental en la transmisión de esta enfermedad y puede infectarse de forma directa e indirecta. La vía indirecta es la forma más común y se produce por contacto físico con el agua, suelo y alimentos contaminados por orina de animales infectados. Es frecuente en obreros de alcantarillados, mineros, soldados, trabajadores de higiene y de pesca, trabajadores de ferias de animales y de canal, arroceros, trabajadores de platanales y cortadores de caña de azúcar, entre otras ocupaciones que requieren contacto con animales. La transmisión directa, de persona a persona, es poco frecuente, pues la acidez de la orina humana disminuye su transmisibilidad. La puerta de entrada del agente es otro de los elementos de la cadena epidemiológica y en este caso es la piel escoriada y las mucosas del huésped susceptible, es decir, del hombre al ponerse en contacto con agua contaminada de orina de animales domésticos y silvestres infectados. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación promedio de 10 días, con límites entre 4 y 19 días, después de los cuales se inicia la sintomatología de forma generalmente brusca. Las leptospiras pueden excretarse durante un mes, periodo
en que se transmite la enfermedad, aunque tanto en hombres como en animales se ha observado que puede durar varios meses o años después del cuadro agudo. Para el control de esta enfermedad se deben adoptar medidas de prevención y control en relación con el agente y el reservorio, como son garantizar el diagnóstico precoz e identificar las leptospiras en sangre, líquido cefalorraquídeo u orina o determinación de sueros pareados. Notificar los casos. Separar o tratar el ganado enfermo o portador. Aislar los animales domésticos. Realizar la historia epidemiológica para la protección oportuna y consecuente de los humanos. Y aplicar tratamiento específico y oportuno con penicilinas, cefalosporinas, lincomicina, eritromicina, doxiciclina y amoxicilina, entre otros. Para la vía de transmisión se deben realizar medidas como identificar los factores de riesgo predominantes e interactuar consecuentemente para su eliminación o reducción. Realizar control de roedores y desratización. Drenaje adecuado de zonas pantanosas y terrenos inundados. Protección de los alimentos, abastecimientos de agua potable, estanques y piscinas contra su contaminación por los reservorios eliminadores de leptospiras. Mantener adecuada higiene en las viviendas. Control ecológico de la población animal salvaje y realizar saneamiento de perros callejeros. Es de destacar que no se emplea la desinfección concurrente, pero pueden tomarse precauciones en caso de contacto con sangre y orina. Y sobre el hombre susceptible se deben ejecutar medidas de promoción de salud y prevención de riesgo dirigidas al conocimiento de la vía de transmisión de la enfermedad y las medidas de protección en trabajadores expuestos a la infección, como son el uso de botas y guantes impermeables, así como el suministro de agua potable durante sus labores. Aplicar vacunas de uso humano en grupos de riesgo, las cuales deben prepararse con cepas de leptospira predominantes en la zona donde se utilicen. Una de ellas es la vacuna antileptospirósica trivalente cubana de Pomona, Canícula e Icteromorragiae y la vacuna Beck espiral que se aplica en 2 dosis de 0,5 mililitros intramuscular en intervalo de 6 semanas. Se debe realizar además vigilancia epidemiológica, identificando y dispensarizando a todos los expuestos a la infección para garantizar la primovacunación antileptospirósica a riesgos permanentes, así como la quimioprofilaxis con doxiciclina a las personas con exposición temporal. Por último, explicaremos otra de las enfermedades transmisibles por contacto de piel y mucosas, la rabia, infección viral aguda que ataca a casi todos los mamíferos y raramente al hombre. Su virus penetra el organismo humano por la mordedura de un animal infectado o por la exposición de piel no intacta a la saliva de éste, lo cual puede causar un grave síndrome neuroparalítico y llevar a la muerte. Cuando aparece en el hombre, comienza por fiebre, cefalea, sensación de angustia, malestar general y alteraciones sensoriales imprecisas relacionadas con el lugar de la mordedura. Le sigue una fase de excitación con hiperestesia, extrema sensibilidad a la luz y al sonido, dilatación pupilar y salivación. Posteriormente, se producen espasmos en los músculos de la deglución que provocan dificultad al tragar y miedo al agua. Además,
aparecen delirios y convulsiones. Tanto en el hombre como en los animales, cuando los síntomas del mal se manifiestan, la muerte es inevitable, pues el paciente fallece en un término de 2 a 6 días de iniciados los síntomas, a consecuencia de parálisis respiratoria. El diagnóstico presuntivo de la rabia en el hombre puede hacerse por la tinción específica con anticuerpos fluorescentes de cortes de piel congelada obtenidas de su nuca, al nivel de la línea de implantación del cabello, pero el diagnóstico de certeza casi siempre se confirma después de su muerte. Por otra parte, el diagnóstico en animales se basa en la observación de cambios de hábitos y conductas, ya sea a forma furiosa o paralítica, y los antecedentes episotiológicos, pero se confirma después de fallecido el animal, mediante tinción específica con anticuerpos fluorescentes, cortes histológicos para buscar corpúsculos de Negri en el tejido cerebral o aislamiento del virus en ratones lactantes, lo que demora varios días. La rabia la padecen fundamentalmente los animales y hay muy pocos lugares en el mundo donde no esté presente. Esta zoonosis es prevenible en los seres humanos, sin embargo, causa al menos 55.000 muertes anuales. En las Américas, en el 2007, se produjeron 39 casos de rabia humana y 625 de rabia canina, siendo Bolivia, Brasil y El Salvador los países más afectados, según reportes de la Organización Panamericana de la Salud. Esta enfermedad constituye una amenaza potencial para la salud, dado la transmisión de infecciones que pasan de los animales silvestres a los domésticos, el traslado de animales potencialmente infectados y la falta de una adecuada cobertura en la vacunación de animales domésticos, particularmente de perros y gatos. Pasaremos ahora a desarrollar cada uno de los elementos de la cadena epidemiológica de la rabia. Su agente infeccioso es el virus de la rabia, un rhabdovirus del género Lyssavirus, del que existen más de 80 serotipos, de los cuales 6 son de interés para el hombre. El reservorio lo constituye cualquier animal de sangre caliente. Los más importantes entre los animales domésticos son el perro y el gato, mientras que en los salvajes son la mangosta, el chacal, los murciélagos, los lobos, zorros, mapaches, mofetas, entre otros. Los roedores raras veces contraen la infección y cuando lo hacen manifiestan la forma paralítica. La puerta de salida del agente infeccioso es la boca del animal enfermo, pues el virus emigra a casi todos los tejidos orgánicos a través de los nervios eferentes, incluidos los de las glándulas salivares, y es excretado con la saliva, lo cual constituye el vehículo que lo transporta por su boca. La rabia se transmite fundamentalmente por contacto de piel y mucosas. La saliva cargada de virus del animal rabioso se introduce por mordeduras en el organismo del hombre. Sin embargo, la transmisión mediante rasguños o lameduras de piel escoriada o mucosas sanas es menos frecuente, así como la causada por vía respiratoria en cavernas llenas de murciélagos y en ambientes de laboratorio. La transmisión de persona a persona es posible en teoría, porque la saliva del individuo infectado puede contener el virus,
pero nunca se ha demostrado, excepto algunos casos producidos por trasplantes de córnea de individuos que murieron sin hacerles el diagnóstico. El riesgo de enfermar por la mordedura de un perro con rabia se estima desde un 0,1% para exposiciones leves, hasta el 60% en las graves. El mayor riesgo se asocia a mordeduras en zonas muy inervadas o cercanas al sistema nervioso central, sobre todo cara, cabeza, cuello y manos. La puerta de entrada del virus es la piel y la mucosa del huésped susceptible, es decir, del hombre o cualquier otro mamífero de sangre caliente. La lesión del animal en la piel o las mucosas puede ser clasificada como grave o leve. Constituyen lesiones graves aquellas mordidas múltiples con grandes desgarramientos de los tejidos en cabeza, cara, cuello, manos y dedos, así como las ocasionadas por animales silvestres. Mientras que son lesiones leves las mordidas únicas producidas en tronco, miembros inferiores y superiores. Si la lesión causada por el animal infectado es grande, el virus puede penetrar en los nervios periféricos inmediatamente, pero normalmente se replica en los miocitos y solo cuando la concentración es suficiente entra en el sistema nervioso a través de las terminaciones motoras y sensoriales no mielinizadas. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 3 a 8 semanas por lo general, aunque se han dado casos entre 9 días y 7 años, pues depende de la magnitud de la herida, el lugar de la lesión en relación con la cantidad de fibras nerviosas y la distancia hasta el encéfalo, la cantidad de virus introducido y la protección conferida por la ropa, entre otros factores. Es de señalar que si el punto de contacto en la persona ha sido la cabeza, el cuello o los miembros superiores, el periodo de incubación será más breve, porque el virus alcanzará el sistema nervioso central con mayor rapidez. En cuanto al periodo de transmisibilidad del virus, no se ha demostrado de una persona a otra. Sin embargo, en los perros y gatos se ha comprobado que este periodo oscila entre 3 y 7 días antes de comenzar los signos clínicos y durante todo el curso de la enfermedad, mientras los murciélagos tienen esta capacidad desde 12 días antes de manifestarla. Explicaremos ahora las medidas necesarias para el control de la rabia en perros y otros animales, así como la prevención de la rabia humana. Una de ellas es la eliminación de reservorios animales, para lo cual se debe vacunar a los perros con dueños, así como recoger y sacrificar animales vagabundos. Mantener la vigilancia activa en animales apoyados en laboratorios diseñados para este fin, además de realizar control de foco en los casos positivos de rabia animal. Por ejemplo, ante un foco de rabia de la especie canina, se debe incluir el lugar donde se conoció la existencia de casos positivos de rabia y un área de 1 kilómetro de radio, la cual cubriría el territorio promedio en que se mueven los perros callejeros de la zona afectada, es decir, la zona de posible difusión de la zoonosis. Otras actividades a realizar se dirigen a la prevención en personas lesionadas, como son notificar el caso y precisar los datos del animal lesionador, tratamiento de la herida de inmediato
realizando lavado y enjuagado enérgico con agua y jabón y desinfección con etanol al 70% o yodo en tintura o solución acuosa. Realizar inmunoprofilaxis con suero hiperinmune o gamma globulina y vacuna antirrábica si el caso lo requiere. No suturar y, de ser necesario, debe infiltrarse tanta inmunoglobulina antirrábica como sea factible anatómicamente alrededor de la herida. El resto de la dosis calculada debe inyectarse por vía intramuscular en un sitio distante del de la inoculación de la vacuna, por ejemplo, en el muslo anterior. Otra medida es la observación clínica del animal durante 10 días. Y en caso de que el animal sea sacrificado, preservar adecuadamente el cerebro para realizar exámenes y establecer el diagnóstico definitivo de rabia. Finalmente, explicaremos las medidas para el control de foco de la rabia, las cuales se orientan sobre el agente y reservorios, la vía de transmisión y el huésped susceptible. Sobre el agente y los reservorios es necesario realizar diagnóstico de certeza de la enfermedad, notificación de casos en personas o animales, aislamiento de hombres lesionados y animales lesionadores mientras dure la enfermedad y aplicar cuidados médicos intensivos, pues no hay un tratamiento específico para ella. En relación a la vía de transmisión, no es necesario el control higiénico del ambiente. Sin embargo, se debe realizar la desinfección concurrente de la saliva del enfermo y objetos contaminados por esta, aunque no se ha corroborado la transmisión de persona a persona. Entre las medidas a desarrollar sobre el huésped susceptible se encuentra la promoción de salud relacionada con la forma de transmitirse la rabia y la importancia de la vacunación animal para su control. Inmunización con vacuna antirrábica a personas lesionadas por animales desaparecidos, salvajes, positivos o sospechosos de rabia, así como inmunización previa a personas expuestas a un alto riesgo de rabia, como es el personal que trabaja en laboratorios con virus infestados, en centros antirrábicos, veterinarios, manipuladores de animales, oficiales de fauna silvestre y los viajeros que permanecen largo tiempo en zonas donde la rabia es endémica. En ellos se utilizan vacunas obtenidas en cultivos celulares a razón de 1 mililitro intramuscular los días 0, 7 y 21, recomendándose tomar muestra sérica cada 6 meses o 1 año post-inmunización y dar refuerzo cuando los títulos caigan debajo de 0,5 unidades por mililitro. En la actualidad existen 3 vacunas que han resultado eficaces en el tratamiento antirrábico por tener mayor potencia y menor riesgo. Ellas son la vacuna de células diploides humanas con virus inactivados, de aplicación en 5 dosis de 1 mililitro intradérmica o de 0,1 mililitro por vía intramuscular en la región deltoidea los días 1, 3, 7, 14 y 28 o 35 después de la lesión. La vacuna purificada de células Vero de riñón de mono verde africano, de aplicación intramuscular 5 mililitros, y la vacuna purificada de células de embrión de pollo, la cual no debe administrarse por vía intramuscular. Otra de las vacunas empleadas, pero menos recomendada por las reacciones neurológicas adversas que produce, es la vacuna de cerebro de ratón lactante de virus inactivado, para la cual, previo a su uso,
debe realizarse prueba de sensibilidad alérgica. El esquema básico es 14 dosis de 0,5 mililitros por vía subcutánea. Es necesario puntualizar que el objetivo de esta inmunización es derrotar con rapidez al virus durante el periodo de incubación de la enfermedad, pues la vacuna neutraliza el virus antes de que pueda alcanzar el cerebro. De lo contrario, el resultado de la enfermedad es siempre fatal. El tratamiento pasteuriano contra la rabia fue aplicado por primera vez en el hombre el 6 de julio de 1885 por los doctores Grancher y Papulian bajo la dirección de Louis Pasteur. Desde entonces, millones de tratamientos antirrábicos han salvado millones de vidas humanas en el mundo entero. A continuación, ofrecemos recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la atención a la rabia después de la exposición, en dependencia de la categoría de exposición, lo cual se observa en la imagen. Se considera categoría 3 las mordeduras transdérmicas únicas o múltiples, arañazos o contaminación de las mucosas con saliva por lameduras. Para ello, se recomienda usar vacuna más inmunoglobulina antirrábica, esta última a razón de 20 unidades por kilogramo para la inmunoglobulina humana o 40 unidades por kilogramo para la equina. La categoría 2 son arañazos menores, las abrasiones sin sangrado, lameduras en la piel dañada o mordisqueo de la piel erosionada, para lo cual se debe aplicar solo vacuna. Y por último, la categoría 1, dada por aquellos contactos producidos al tocar o alimentar animales o al lamer la piel intacta del hombre, lo que traduce que no hay exposición y por consiguiente no se aplica tratamiento si la historia es confiable. Otras recomendaciones ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud son: cuando se sospecha rabia, la iniciación del tratamiento no debe esperar los resultados del diagnóstico de laboratorio ni la observación del animal agresor. El embarazo y la lactancia no son nunca contraindicaciones para el tratamiento post-exposición. Aplicar antimicrobianos y toxoide tetánico si es necesario. Y administrar al paciente tratamiento antirrábico completo post-exposición si el perro muestra cualquier signo de la enfermedad durante el periodo de observación. A continuación, le proponemos la siguiente tarea docente. A partir del conocimiento de los factores de riesgo de la leptospirosis, realice una pesquisa de los mismos en la comunidad donde desarrolla su práctica docente y confeccione un informe que será presentado a su profesor y discutido posteriormente en grupo. Para su preparación, debe auxiliarse del libro de texto Fundamentos de Salud Pública 2, capítulo 17, Enfermedades Transmisibles, que aparece en el CD de la asignatura. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la escabiosis y la pediculosis son infestaciones frecuentes en la población. La leptospirosis y la rabia constituyen infecciones transmitidas por contacto de piel y mucosas de los animales vertebrados a los seres humanos. La vigilancia epidemiológica y las estrategias de intersectorialidad para definir situaciones de riesgo y actuar de forma preventiva son fundamentales en el control de las enfermedades estudiadas. En la actividad orientadora de hoy, se estudiaron contenidos relacionados con los elementos básicos de la epidemiología de la escabiosis, pediculosis, leptospirosis y rabia, como enfermedades transmitidas por contacto de piel y mucosas. En la próxima actividad orientadora,
se tratarán contenidos relacionados con la epidemiología de las infecciones de transmisión sexual en el hombre, haciendo énfasis en las principales medidas dirigidas a su control.